Hemos multiplicado por 3 el número de diagnósticos de trastorno del desarrollo en tan solo 10 años. El 7% de los niños españoles padecen TDAH, aunque solo el 3% está diagnosticado. ¿Sabemos realmente qué significan estas palabras que escuchamos tan comúnmente de autismo, TEA, TDAH? Cuando hablamos de autismo, ¿qué entiende la gente? Que muchos de estos casos no son diagnosticados correctamente. Y que el tratamiento que reciben No es el adecuado. No es el adecuado. Todo niño o niña necesita ser visto, mirado. Observación y escucha activa. Datos muy alarmantes. Hemos multiplicado por 3 el número de diagnósticos de trastorno del desarrollo en tan solo 10 años. El 7% de los niños españoles padecen TDAH, aunque solo el 3% está diagnosticado y tan solo el 1% Recibe tratamiento. tratamiento. En los últimos 11 cursos escolares hemos aumentado de tener 19.000 alumnos en las aulas españolas con un diagnóstico a 69.000. Es escalofriante. Sí, a 69.000 escolarizados, alumnos con necesidades. ¿Qué está pasando? Estos son los datos. Bienvenidos y bienvenidas a Creciendo Conscientes, un podcast donde hablaremos de crianza, educación, desarrollo, emprendimiento, gestión y liderazgo de centros, crecimiento profesional y personal, cuestiones antropológicas y filosóficas y mucho más. Y todo ello lo hablaremos de forma aterrizada, para que la información la puedas llevar a la práctica diaria. Somos Beatriz y Alejandra, fundadoras de Creicent, un centro de neurodesarrollo y de la metodología Creicent 2.0. Si eres madre, padre o profesional del sector, este es tu espacio. Empezamos. Los datos son del año pasado, de datos oficiales del IMSERSO, y yo cuando los hemos comentado 1000 veces tú y yo. Sí. Es increíble, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Se está valorando? ¿Cómo se está...? Se está valorando. ¿Cómo se está valorando? Se está valorando en mayor cantidad. El cómo es súper importante. ¿De dónde vienen esos diagnósticos? Los recursos que hay para tratar a todos estos niños con estos diagnósticos. Pero sobre todo a mí... ¿Estamos preparados, ¿no? Como sociedad? ¿Sabemos realmente qué significan estas palabras que escuchamos tan comúnmente de autismo, TEA, TDAH? No, es que me han diagnosticado con TDAH, ¿no? ¿Sabemos qué significa realmente todo esto? ¿Sabemos cómo podemos hacer una sociedad más inclusiva? Se habla mucho de romper barreras, de inclusión, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué significa? ¿Qué medidas, qué aprendizaje tenemos que hacer a nivel social? Yo creo que nosotras, ¿no? Desde Creciendo Conscientes, poner palabras, ¿no? Y significado. Y dar significado a todos estos términos, esta terminología que utilizamos tan comúnmente al libre albedrío y que yo creo que no se entienden o que falta muchísima información sobre ella. Sí, se escuchan. Los escuchamos en los coles, en los centros de salud, en miles de lugares. En el parque. O ya se empieza a ver bares con las cartas como adaptadas, que utilizamos ese término los profesionales, ¿no? Cartas en los bares con fotografía, con imágenes, pasos de peatones. Ya empezó, ¿no? Esa accesibilidad con imágenes. Pero realmente, ¿qué significa? ¿Por qué se hace? ¿Qué pretende? Totalmente. Yo creo que empezamos a hacer cositas, ¿no? Como tú acabas de decir, se han puesto alguna imagen, se ha puesto alguna ayuda técnica, ¿no? Que sería la palabra correcta, una adaptación a ese entorno, pero creo que falta un conocimiento de base, ¿no? Con palabras muy sencillas para que todo el mundo podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? Y sobre todo a estas familias que tienen un diagnóstico en estos momentos o lo han tenido, que entiendan realmente, porque yo creo que hay un gran desconocimiento de todo esto y debemos acercar un poquito más una información accesible para todo el mundo. Totalmente. ¿Qué son y cómo se valoran? Importante la valoración, por estos datos que hablábamos,
¿Qué está pasando? ¿Tenemos valoraciones certeras? ¿Valoraciones que no son certeras? Yo para mí, y ahí me mojo, creo que hay un montón de falsos diagnósticos de TDAH. Muchísimos TDAH falsos que no son otras cosas tal vez. Tienen otras dificultades. Correcto. O falta de desarrollo en algunas habilidades, pero no opinamos, que yo también opino, que hay muchos falsos positivos en trastornos del TDAH. Sí. Ahora mismo creo que abusamos un poquito del diagnóstico y ahí vamos, ¿no? En las intervenciones también. Pero bueno, empecemos un poquito poco a poco. Hablemos del autismo, del TEA, un poco, ¿no? El TEA es comúnmente, siempre lo hemos conocido como autismo, luego pasó a llamarse trastorno de espectro autista, ahora volvemos otra vez, ¿no? Por lo que parece la comunidad vuelve a querer llamarse... ¿Cómo era, compi? La comunidad, desde hace 30 años aproximadamente, comienzan los primeros diagnósticos en autismo. Claro, eran niños pequeños. Ahora esos niños pequeños han crecido. Entonces hay una comunidad que empieza a comentarnos cómo queremos que les tratemos, cómo queremos que les enseñemos, cómo facilitar su comprensión, qué herramientas utilizar, qué métodos, qué metodología. Y tenemos que escucharles. Mucho. Y deben de estar dentro, ¿verdad?, de toda la sociedad para poder ellos mismos enseñarnos. Ellos piensan, hay un gran consenso general que nos dice que son personas dentro del espectro del autismo. Es una condición, no consideran que tengan un trastorno. Correcto. Eso se ha dicho mucho ahora, ¿no? Y de muchas asociaciones, de muchos lugares, nos llega no es un trastorno, es una condición, no es una enfermedad tener autismo. No me pasa nada malo, simplemente aprendo de manera diferente, ¿no? Es un mensaje que debe llegar. Y el cambio que ha habido de poner el foco en que el niño con autismo o la persona con autismo tenga que aprender a relacionarse con todos, a comunicarse en el lenguaje más comúnmente establecido, y ahora está habiendo también un cambio es la sociedad, ¿no? El debate está en, sabemos que es la sociedad la que debe aprender y hacerle la vida más fácil, hasta que cuando eso ocurra podremos hablar de una inclusión real. Porque hasta ahora el foco de todo el trabajo lo hacían ellos. Eres tú el que tienes que trabajar. Yo ahí me mojo totalmente en que la inclusión está de palabra a nivel teórico. Totalmente. Además, nosotras, ¿no?, estuvimos en unas charlas, dimos unas charlas en comisiones obreras a sanitarios hace unos meses y nos dimos cuenta, ¿no?, de la necesidad que tienen en ámbitos hospitalarios, por ejemplo, de saber lo que es un picto, saber lo que es un anticipador, saber cómo adaptar una sala de espera para bajar ese nivel de estrés, o que el niño o la persona sepa qué va a pasar ahí dentro, ¿no? Entonces, ojalá, ¿no?, vayamos trabajando. Yo creo que tú y yo, desde todo lo que podamos aportar ahí, es uno de nuestros objetivos, ¿no?, nuestras misiones, aportar a que esa inclusión sea cada vez más real. Total. Y por eso hablamos, ¿no?, hoy en este episodio de todos estos temas. Correcto. Además sobre el autismo, cosas importantes, ¿no?, es el diagnóstico. Ahí hay muchísima... las familias que nos llegan a nosotras, disculpad, la familia que nos llegan a nosotras es como, tengo 2 años y me han dicho que mi niño tiene TEA o tiene autismo. Cuidado. Y esto es para ponerlo en mayúsculas y entre paréntesis. No hay diagnósticos antes de los 6 años. Antes de los 6 años tenemos sospechas diagnósticas. Un diagnóstico cerrado como tal aparecen después de los 6 años, porque se supone que ese niño, si hay una atención temprana, hay un ojo, cuidado, que este nene no está llevando el desarrollo que debería llevar, inicia un tratamiento, ¿no?, a edades tempranas,
Y dependiendo de la intervención que reciba, ese diagnóstico puede cambiar muchísimo y derivar o en un trastorno un trastorno del sonido o un trastorno de la comunicación o simplemente nada, ¿vale? O finalmente se puede diagnosticar de manera en firme un autismo, pero no se puede hacer antes. Y sobre todo aquí hablemos de la valoración. No hay valoraciones de 2 horas. No, no las hay. Hace falta valorar muchísimo tanto el entorno como la relación con la familia, en casa, en el cole, cómo se relaciona con sus iguales, con niños mayores, pequeños, y todo eso no se ve con 1 hora o 2 horas de valoración. Además, es tan importante acudir a profesionales que estén tanto autorizados, acreditados, a hacer esas valoraciones de diagnóstico diferencial. Y que tengan formaciones específicas. Total. Deben de ir a consultar con neuropediatras, deben consultar con profesionales totalmente especializados y acreditados, como tú decías. Y eso no se hace en una valoración de 2 horas. Correcto. Eso lo escuchamos mucho, ¿eh? Mucho. Aquí nos vamos, yo también creo que es interesante mojarnos de cuántas familias conocemos que han ido a centros o a un a un profesional donde en 2 horas le han hecho una entrevista, han visto al peque y han diagnosticado de este niño tiene riesgo de autismo, parece que tiene autismo, aunque luego no han justificado, no han extendido una valoración más allá de ven, te veo, juzgo, pero hay mucho más. Tenemos que valorar el niño en el entorno. Correcto. Y es muy importante, ¿no? Porque un diagnóstico de TEA no es lo mismo en todos los casos. Entonces, muy importante el profesional donde acudamos, porque nos puede acompañar y nos puede guiar, y es súper importante este tipo de acompañamiento y guía e información que nos van a dar en ese primer momento. Sí, porque cuando hablamos de autismo, ¿qué entendemos? Nosotras lo entendemos, ¿no? Pero ¿qué entiende la gente? Perdón por interrumpir. En Creciendo Conscientes valoramos mucho tu opinión. Si te está gustando este episodio, déjanos tu comentario. Estaremos encantadas de leerte. No olvides suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir viendo más contenido como este. Y ahora seguimos con el episodio. Se dice que hay alteraciones en las habilidades sociocomunicativas, sobre todo en el desarrollo social, en el desarrollo de la comunicación. Que no hablan, que no juegan, que prefieren estar solitos. Cuando en muchos casos no es así. No. Hay tantos niños con autismo o con sospechas o con alteraciones en el desarrollo y las habilidades de desarrollo social y comunicación como personas. Entonces cada personita es un mundo y es totalmente diferente, ¿no? Sí. Y ya por finalizar un poquito el autismo, actualmente se clasifican en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, siendo el grado 1 el que menor afectación tiene y el grado 3 con mayor afectación, ¿vale? Lo mismo, eso cuando hay una valoración objetiva, muy importante que sean objetivas esas valoraciones, tienen que ser pruebas específicas, ahí ya, dependiendo de las puntuaciones, el niño o la persona se clasifica en uno de los 3 grados dependiendo de lo que puede y lo que no puede hacer o lo que sí que puede hacer, ¿de acuerdo? Por eso lo que hablaba Bea de la parte de funcional. Hay que ver al niño en su contexto y la funcionalidad que tiene en ese contexto. El diagnóstico estrella. El diagnóstico estrella desde hace tiempo, desde hace años. ¿Sí? Muchísimos años. Y sigue estando de moda. ¿O no es una moda? No lo sé. Yo es que aquí la verdad es que yo me he quedado alucinada con los números, ¿no? Sabemos en nuestro día a día que los números aumentan, ¿no? Y llega diagnóstico TDAH, diagnóstico TDAH. Diagnóstico TDA, déficit de atención o déficit de atención. Correcto, es que no tiene atención, ¿no? Eso es, yo tengo amigas que son profes y tal, no, es que en mi clase hay 4 con diagnóstico de TDA. ¿Cómo van a haber 4? ¿Y con qué edad? ¿Con qué edad? Correcto, tan chiquititos, ¿eh? ¿Y con qué edad, Muy pequeños ya, es que le falta atención. Hablamos de 2, 3 años, 2, es que 2 años, 3 años, 4 años son muchas las familias con las que hemos hablado y profesionales de distinto ámbito, ¿no? De
de educación o maestras y maestros de es que este niño tiene déficit de atención, no se concentra. Esa es. Entonces están poniendo bien el foco, están mirando a un niño de 2, 3 años, debe de estar quieto, sentado, sin moverse. Es como pedirle a una planta que deje de crecer o al sol que deje de girar. Es un ejemplo que siempre pongo a la familia, ¿no? Y es, el niño necesita movimiento. Totalmente. De ahora mismo, bueno, eso yo me lo guardaría como conclusión, ¿no? El que estamos sobrediagnosticando o patologizando muchas cosas, pero el TDAH es alarmante. Cuando viene un Muy papi con un niño de 3 años, no, es que no me presta atención. Quiero que veas que seguro que le pasa algo, que tiene déficit de atención. Vale, vamos a ver lo que hace un niño de 3 años, ¿no? O un niño de 4 años. Sí. Entonces, mucho cuidado con esto y luego mucho cuidado con... porque también se juega con la déficit de atención y la hiperactividad. Ahí tendríamos los dos, el TDA sin H y el TDAH con la H al final, que eso significa que además de tener un déficit de atención, además tiene una hiperactividad. Hay uno más, que es el de tipo combinado, que es el que cursa también con impulsividad. Y yo creo que aquí viene uno de los... de las cosas que nos puede llevar a error. Hay muchos niños impulsivos, pero no significa que tengan impulsividad. Tendríamos que ver, y aquí se confunde también mucho la parte conductual, niños sin tiempos de espera, niños que no se ha trabajado la inmediatez, lo quieren todo y lo quieren ya. Y eso es conducta, y eso es normotípico, eso es desarrollo normal de un niño que está aprendiendo, ¿vale? La frustración. Y los tiempos de espera van cogiditos de la mano. Si y se aprende, se debe enseñar desde muy pequeñitos para que aprendan. Correcto. Entonces, si tengo un niño de 8 años o de 7 años que es un niño o una niña potente a nivel motor, ¿no? Que le gusta la actividad física, que es muy común que les guste la actividad física con esa edad, que además incluso muchos son buenos a nivel motor. Hay que ver sus cualidades. Es que es un excelente atleta. Tienen un cuerpo hecho para saltar, para correr, para trepar. Entonces su cuerpo de manera innata les va a pedir hacer eso, porque están diseñados en este momento para hacer eso. Hacerlo. Pero además, el cuerpo, la cognición, lo motor está predispuesto para eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un choque. ¿En el contexto dónde está? No me han educado, no me han enseñado, yo no he podido trabajar esas habilidades de poder canalizar ese impulso de no puedo ahora, tengo que esperar, no puedo gestionar esa frustración que me provoca no tenerlo ya ahora, entonces reacciono pues enfadado, de manera impulsiva, lo cual confunde con una impulsividad y ahí tengo a un niño que se mueve, que además es impulsivo y que además tiene rabietas. Es como la tormenta perfecta para que me diagnostiquen de TDA, de TDAH. Exactamente. ¿Vale? ¿Que en algún caso se puede dar confirmado el diagnóstico? Sí, pero no tan fácil ni tan rápido, ¿no? Porque nosotras no estamos negando que haya ese diagnóstico, por supuesto que no, pero es cierto que la manera de valorarlos o de diagnosticarlos actualmente no se valora al niño. Las valoraciones son por contexto. Hay unos formularios que rellena la familia, unos formularios que rellena el colegio. Al niño se le ve poco y se le pasan pruebas objetivas muy escasas. Y esto es muy complejo. Y además es muy complejo también de interpretarlo. Yo no soy neuropsicóloga, pero llevo muchos años trabajando y viendo niños, ¿no? Entonces, pienso que es muy rápido. Y como en otros episodios, ¿no? Hemos hablado del sistema educativo, todo esto. ¿Está motivando correctamente? ¿Está acompañando el desarrollo? Si está en un niño de 2 años, ¿en qué etapa está? A nivel motor, a nivel motora, ¿no? Pues parece que... O a nivel cognitivo. Estamos pidiéndole que ejecuten tareas donde la concentración y la atención debe de permanecer, bueno, muchísimo más tiempo del que puede un niño con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. El sistema educativo tradicional
no está acompañando las necesidades ya no de cada niño a nivel individual, que muchas veces lo hablamos, ¿no? Nos gustaría, o el ideal educativo de proyectos pedagógicos en los que sean más individualizados, sepan escuchar y sepan ver al individuo que tenemos enfrente. Así que se ha mejorado y llegan metodologías más innovadoras de otros países, trabajar por proyectos o... No utilizar aulas en mesas y sillas en infantil, más por rincones, que sea sensorial. Pero se están llegando cositas interesantes, pero los estamos olvidando. Creo que aquí me mojo, pero de manera brutal. Creo que el sistema educativo tradicional, industrial, se olvida del desarrollo en todas las áreas, tanto a nivel motora como sensorial, cognitiva, comunicativa y emocional. Emocional. Un niño, ¿qué necesitan los niños? Siempre hablamos, ¿no? ¿Qué necesita cualquier niño pero aquí, además, no hace falta contextualizar. Es decir, siempre hablamos tú y yo y hablamos de, vale, pero vamos a contextualizar un niño de aquí o un niño del norte para tener en cuenta la cultura, para tener en cuenta su lenguaje, para tener en cuenta la idiosincrasia. ¿Dónde ha nacido? Eso es súper importante, ¿no? Pero yo creo, ahora mismo me voy a mojar en algo que es generalizado, que es un hecho, que es objetivo, que podría ser un principio universal. Y es todo niño o niña necesita ser visto. Mirado. Observación y escucha activa. Y eso es, choca. Y donde más horas pasa un niño, o un niño y una niña, es en el cole. Es en los coles. Y respetamos muchísimo, debe de ser complicadísimo la tarea de maestra, de profesor, de orientador, de equipo directivo de un cole. Debe de ser algo súper complicado trabajar para tanta gente e intentar hacerlo muy, muy, muy bien. Pero no podemos olvidarnos de mirar a cada niño. Ahí veríamos menos aumento de esta prevalencia y acompañaríamos al desarrollo. Las áreas irían en concordancia, ¿no? En coherencia con lo que puede hacer un niño o no puede hacer un niño. Y cuándo debe hacerlo y cuándo no debe hacerlo. Totalmente. Estoy de acuerdo. Pienso que lo académico, el curso académico, no está en concordancia con el desarrollo. Incluso, bueno, aquí ya sería pues utópico total, pero ¿por qué estamos agrupados por año de nacimiento? Cuando no debería ser así, ¿no? Tal vez si nos agruparan de otra manera seríamos más funcionales y aprenderíamos un poquito más y con menos patología o menos diagnóstico. Y el aprendizaje entre niños un poquito más mayores, un poquito más pequeños, entre iguales, enseño, aprendo de... modelo. Que son los niños esponjas, ¿no? Se dice comúnmente todo, ¿no? Es una frase que entendemos, que lo entenderían hasta nuestras abuelas. Los niños son esponjas. ¿Por qué no poner con niños más mayores de los que puedan aprender de ellos, y los mayores, al enseñar a pequeños, van a monitorizar, van a regularse? Y van a reaprender, porque muchas veces aprendemos cuando lo repasamos, ¿no? Enseñándole a alguien. Entonces te sirve para tú integrar e interiorizar aprendizajes. Claro, como hablamos siempre, ¿no? De asimilación y acomodación, que decían, ¿no? Los autores de referencia. ¿Sí? Se daría una asimilación y una acomodación del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? No funciona así. Y a lo mejor si a todos los niveles sociales supiéramos o lleváramos a cabo, porque nosotras sí que lo llevamos, ¿qué es el desarrollo? ¿En qué etapa está cada niño? ¿Y cómo es el aprendizaje? ¿Habrían tantos diagnósticos? ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría ahí? ¿Habrían tantos diagnósticos? No, seguro que no. Yo también pienso que seguro que no. Yo creo que no. Totalmente. Ponemos las dos manos en el fuego, ¿no? Claro, nos dejamos de... focalizamos, ¿no? Miramos a los niños porque no hacen lo que les pedimos. Hay que mirarlos, pero mirarlos bonito. Sí, luego algo muy importante, ¿no? Todos estos nenes que tienen un diagnóstico de TDAH, y volvemos a repetir, en algunos de los casos hay un diagnóstico certero. Hay un niño con TDAH y necesita medicación, ¿vale? No estamos negando esto, porque el niño que tiene TDAH o TDA y necesita... a la farmacología para quien lo necesite. Correcto, es como el que tiene azúcar y necesita su insulina
diariamente, Necesario. totalmente. ¿Eh? No estamos hablando de que no necesitamos la medicación, pero hablamos de que muchos de estos casos no son diagnosticados correctamente. Y que el tratamiento que reciben no es el adecuado. No es el adecuado, ni a nivel farmacológico o a nivel de acudir a un centro donde va todas las semanas, hace como una clase, se sienta, hace lo que le dicen y se va. Y se va. Y luego están dejando, porque en algunos de los casos yo creo que hay un problema de base. No es un TDAH, pero hay un problema de base, un problema de conducta, o un problema emocional, o un problema de integración sensorial, o otro tipo de problemas que son menos comunes, menos nombrados, menos conocidos, pero es lo que... Tú lo que ves, tú lo que estás viendo es que el niño, ¿qué vemos? La conducta. Es la punta, ¿no? Es lo que vemos. La puntita del iceberg. La puntita ¿qué hay debajo? Claro. Lo que vemos es que este niño, la conducta es que no presta atención. La conducta es que no para. La conducta es que se enfada mogollón. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué le está pasando esto? Hay que ver, hay que rascar. Y no será un TDAH, pero a lo mejor le está pasando algo. Entonces hay que abordar y hay que ayudarle en eso que necesita, ¿no? Entonces hay que verlos. Y hay que verlos bonito. Hay que verlos bonito. Hay que verlos bonito. Y ya para finalizar, ¿no? Este conjunto de que es lo más común que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Serían los trastornos del sonido. Que ahí hablamos, pues, esto es muy, muy común, muy común. Pero es necesario mencionarlo un poquito. Sí, porque son muy comunes. Porque lo hemos vivido, ¿no? ¿Cuántas veces nos han llegado familias de mi hijo no pronuncia la R, entonces buscan a un profesional de la logopedia? Ya, ¿pero cuántos años tiene? Pues tiene 4 años. Vale, pero ¿qué dice el desarrollo? Que hasta los 6 años no nos tenemos que preocupar. O al contrario, es que no habla bien. Es que intercambia palabras. ¿Cuántos años tiene? Al contrario, 5. No, es que esto se hacía antes, ¿no? Es decir, cuando hablamos de trastornos del sonido, nos referimos a niños que hablan mal. Hablan mal, confunden palabras o pronuncian letras cuando no deberían pronunciarlas. Esto es muy común cuando los niños empiezan a hablar, ¿no? Que aproximan palabras, ya es totalmente normal, pero a partir de los 3 años tienen que empezar a hablar claro. Y ahí sí que hay una serie de test que se pasan, que nos dicen cuándo, de qué fonemas tiene integrados, cuáles pronuncia correctamente y cuáles debería estar pronunciando correctamente a su edad. Entonces, si tenéis dudas y notáis que el niño no habla correctamente, ya tiene entre 4 o 5 años, acudid a un profesional, que son valoraciones muy rápidas de hacer, muy simples de hacer, y nos pueden dar muchísima información. Porque lo mismo, si no son tratados, estos niños que no hablan bien, lo que a lo mejor en 4 meses se puede trabajar y el niño no habrá mayor problema, cuando son más mayores puede crear vergüenza, problemas de relación social, niños que no quieren hablar, que se retraen. Y no vale la pena, porque realmente por lo que es... Y es muy común. Es muy común, es correcto. Muy, muy, muy común. ¿Cuántos padres o familias estos años hemos visto vienen a nosotras, a los profesionales, diciendo es que mi hijo no se relaciona? ¿Tiene un problema de relación? Y el problema no lo tiene de desarrollo social, que no sepa interaccionar, sino que a lo mejor esa le da vergüenza. Y entonces, cuanto antes o no le entienden. Claro. No le da vergüenza y no le entienden hablar, entonces ahí pues normal, se retrae y evita hacerlo en entornos donde no se siente seguro hacerlo. Y por último tenemos ahí un poquito menos comunes que los del sonido, que hablaríamos de los trastornos de la comunicación. Ahí hablamos cuando el niño es capaz de hablar perfectamente, no tiene ningún problema para hablar, para entender, pero no utiliza la manera correcta, el uso del lenguaje, ¿no? De la pragmática del lenguaje. Ahí no entiende la ironía, claro, no el doble sentido. Los dobles sentidos, las verdades universales. Le cuesta, tiene dificultad para entender chistes, metáforas. Y bueno, pues... O utilizarlo de maneras ahora mismo espontánea, ¿no? Sí, es como... Le cuesta, es como... Es raro, ¿no? Utilizan el lenguaje de manera extraña. Y aquí, cuidado, ¿no? Sobre esto, que se puede confundir con un trastorno del desarrollo, con un autismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un trastorno en la comunicación, un trastorno del desarrollo en algún punto, en edades más pequeñitas, sí que pueden parecer, pero uno y el otro son muy diferentes y evolucionan muy diferente.
Qué montón, hemos dicho, ¿eh? Sí, hemos hablado bastante de datos, hemos hablado de cuáles son los principales diagnósticos del desarrollo. Y yo como conclusión sí que pondría el que estamos patologizando de más. Y mirando, yo también pondría como conclusión que estamos, pues eso, patologizando y mirando al niño, pero no de la manera que necesita. Hay que mirarlo más allá. Hay que mirarlo bonito. Hay que entender por qué de sus conductas. Totalmente. A mí me parece una maravillosa manera de terminar este episodio. Y, a mí también. Y recomiendo a todo el mundo que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos escriban en comentarios, ¿no? Si les apetece, tienen dudas, son profesionales, preguntas. Consultar, compartir experiencia de casos o familias, ¿no? Que tengan dudas. Vamos, estaremos encantadas a ver si entre todos, de leeros y comentaros. Sí. Y llegar a conclusiones bonitas, ¿no? Sí. Entre todos. Vamos a ver bonito. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que tengáis muchísimas ganas de compartir con nosotras experiencias, sabiduría y conocimiento. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio. A partir de ahora, Crescent.